Señor Flores, vamos a hablar ahora otra vez sobre el tema de lo que se ha decidido respecto de la exoneración del impuesto general de ventas de algunos productos alimenticios, pero en este caso lo vamos a hacer con el gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Antonio Castillo. Señor Castillo, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Abel. Gracias a usted por sus explicaciones, por las que nos dará, puesto que la Sociedad Nacional de Industrias ha tomado posición expresando preocupación. Este proyecto de ley aprobado ayer pueda conducir, por una parte, a que hayan más importaciones y que termine por no beneficiar a las personas con menos recursos. Explíquenos por qué temen eso ustedes en la Sociedad Nacional de Industrias. Bueno, la Sociedad Nacional de Industrias siempre ha tenido una posición favorable hacia la producción, incluso para atender a la población que necesita estos recursos en estos momentos de crisis alimentaria mundial, quiero precisar. Pero nosotros nos hemos visto muy preocupados con la aprobación que se ha hecho el día de la ley de exoneración del IGB, porque no se está exonerando a todos los insumos intermedios, a todas las materias primas y los servicios que intervienen en la fabricación de los productos. Se exonera el producto final, pero no se afecta a la cadena productiva. Por ejemplo, en el caso de la fabricación del pan, que es un producto importante, hay 16 ítems que los panaderos aplican en la fabricación, y la ley solamente habla de insumos principales. ¿Qué va a pasar con los 18 ítems que no tienen? Los productores de pollos, ellos tienen el 40% de productos, materias primas e insumos que no son materia principal, que no son insumos principales, como señala la ley. ¿Qué van a hacer con el 40%? Eso va a ser un costo, no van a tener crédito fiscal, por tanto eso va a ir indudablemente al precio. El efecto que se está buscando, que tengamos una reducción de los precios al consumidor final, al final incluso puede ser hasta contraproducente y puede elevar los precios. ¿Qué ocurre con los productores en general? Ellos van a verse lastimados. Por ejemplo, en el caso del maíz, los productores agrícolas que han pagado fertilizantes, etcétera, a ellos se les va a comprar con IGB. ¿Quién les va a retribuir el IGB? A los fabricantes que hacen, por ejemplo, el azúcar, que es otro producto que también está en la cadena, con los cañeros. O sea, no hay que lastimar la cadena productiva, los servicios que participan en la producción, porque al final de cuentas la medida no va a ayudar al consumidor y va a generar un efecto contrario, un sesgo a favor del producto importado. O sea, al final de cuentas no van a esperar 120 días para que tengamos la producción de carne de avícola, los pollos, sino van a importar directamente, de la facilidad que van a tener de importar de Brasil o de Europa o de Francia, pollo congelado, que va a ir directamente con un descuento inmediato del 18%. Fernando, ha habido ya ejemplos de este tema. En el 2004 se eliminó el IGB para los productos medicinales que atacaban el cáncer, que atacaban la diabetes, y que atacaban también otras enfermedades, digamos, crónicas. ¿Qué pasó? Se eliminó el IGB y al final de cuentas los productores ya no pudieron devolverle los insumos que trabajaban justamente en la producción de estos productos, dejaron de producir y ahora ya no tenemos industria, los productos han subido para estas enfermedades crónicas y al final de cuentas el objetivo de reducir los precios, de apoyar a los consumidores, en este caso en sectores tan intensos de enfermedades, no se llevó a cabo. Señor Castillo. Entonces, estas medidas son contrarias al final de cuentas para la producción. Sí. Nos parece que ha sido mal diseñada. Yo creo que el Ministerio de Economía tiene un espacio para reflexionar. El Congreso, hemos hablado con la presidenta del Congreso y el ministro Graham, que son abiertos. Yo creo, Fernando, que hay un espacio para que el país pueda reflexionar y plantear otro programa de medidas. Así como se creó un comando en la época del COVID, donde participó el sector privado, nosotros pensamos que podemos trabajar un programa que se cree un comando para atacar este problema de la alimentación. Sí, no va señor a ser de Castillo, ahora, por 3 meses, por favor, sí. Le pido por favor que profundicemos en esto, las soluciones, porque realmente extraña que
desde el MEF hasta el Congreso de la República, los técnicos que han elaborado este proyecto de ley no hayan advertido esta situación que ahora desde la industria y los productores pues se está advirtiendo. Le pido por favor que nos espere un par de minutos, tenemos que ir con el gran resumen de la hora. Ya regresamos con el señor Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad. Mañana 5 minutos, continuamos en diálogo con Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, a propósito de la exoneración del IGB a los productos básicos de la canasta familiar, en donde por cierto no está incluido el aceite y muchos se preguntan por qué, pero en fin. Extraña, le decía señor Castillo, que no se haya advertido esta situación desde el MEF, ya porque vamos, que el Congreso ahí también tuvo una falla cuando ingresó una partida donde también se incluían otros productos cárnicos. Pero ¿acaso desde el MEF no pudieron advertir que era necesaria la exoneración de los insumos para que el producto final se vea también afectado por esta exoneración? Eso por un lado. Y por otro, ¿cuál es su opinión al respecto? Quisiera saber, probablemente usted conoce ahí algún entretelón, pero por otro lado también usted planteaba ya una solución. Sí, bueno, nos parece que la propuesta que hizo el ministro Graham cuando hizo la exoneración del impuesto selectivo al consumo de los combustibles, inmediatamente planteó la exoneración también del IGB a los productos digamos, de primera necesidad, algunos productos. Me parece que el diseño de la propuesta no es adecuada para el país, va a generar un costo fiscal que al final de cuentas no se va a ver revertido en la reducción de precios para los consumidores. Es cierto que necesitamos una medida concreta, ya 24 países han aplicado medidas de reducción de impuestos en el mundo, y lo han hecho porque son países que son más formales, tienen una formalidad mayor, ellos sí pueden aplicar bonos directos, como existe en varios países de Europa, pero la inflación está muy fuerte. Estados Unidos está con 8% y se ha anunciado, la FA ha anunciado que los precios de las materias primas tienen los precios más altos de 39 años. La guerra va a seguir, las siembras en Rusia y Ucrania no se están dando por el problema del conflicto, entonces el tema de alimentos va a ser un problema permanente a mediano plazo. Yo creo que tenemos que tomar este tema con mucho cuidado, formar una comisión donde participe el sector privado, los industriales, los productores. Tenemos mucho que aconsejar al Ministerio de Economía y al Congreso para que no cometan los errores, por ejemplo, de no poner el pollo en pie o los pollos vivos como parte de las medidas de reducción del impuesto del IGB. Es el 90% de lo que se consume a nivel de los mercados. No ha tomado en cuenta tampoco la informalidad que existe en el país en la distribución, en donde en los mercadillos, en los mercados, es el mundo del RUS, ellos no tienen IGB que descontar, no tienen crédito fiscal. Esa es la realidad peruana, por eso que pensamos que focalizar es muy importante. ¿Cómo focalizamos? Yo creo que ha habido muchos planteamientos. Hemos tenido experiencia en el COVID. El Acuerdo Nacional se reunió y planteó hambre cero. Nosotros en la Sociedad de Industrias tenemos y apoyamos al Banco de Alimentos y tenemos hombro a hombro. Hemos tenido experiencia en la distribución de canastas básicas para la población de menores recursos. Lo hicimos con el ejército y las iglesias. Sí, comprendemos eso. Carlos Castillo, en un comando podemos trabajar, ¿no? Sí, creo que Carlos Villarreal quiere preguntarle algo y después yo mismo. Sí, señor Castillo, a raíz de esta situación y sobre todo en el tema de la continuidad de los precios altos de determinados productos básicos, ¿cuál será el efecto de esto, sobre todo en la estabilidad de los negocios en nuestro país? Hablamos, por ejemplo, de bodegas, ya sea grandes o pequeñas, que se ven perjudicadas por esta situación. Bueno, eso es muy importante porque toda la cadena de distribución se ve afectada, las bodegas, los mercadillos igualmente, pero también hay que ver por el lado de la producción, o sea, la reducción de precios se da también cuando no tenemos una producción que es más baja, entonces hay que apoyar toda esa cadena de productores del sector agrícola, por ejemplo, la pequeña producción familiar agrícola requiere apoyos. Si tuviéramos los fertilizantes adecuados, si tuviéramos un apoyo en ese tipo de producción, seguramente no vamos a tener entre los próximos 3 o 4 meses
menor producción de papa o menor producción de productos agrícolas. Justamente la Sociedad Nacional de Industrias se enfatiza ese tema, los pequeños y microproductores del agro y de la industria, que según usted van a verse más perjudicados aún por esta medida de exoneración del IGB. ¿Por qué ellos más que otros, por favor? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? En la producción agrícola tenemos mucha producción de pequeños y microproductores. Igualmente en el pan tenemos por lo menos unos 25.000 panaderos que están asociados a la organización del pan. ¿Por qué? Porque estos señores van a tener que pagar por sus insumos, por sus servicios, por toda la cadena productiva que desarrollan, van a tener que pagar el IGB. Ellos no tienen liquidez y no tienen tampoco cómo, al final de cuentas, recuperar el IGB porque el producto ha sido inafectado, no tienen cómo recuperar ese IGB. Y ese es el principal problema. Y luego otro problema que tienen los pequeños productores es que no tienen liquidez. Ellos se van a quedar sin liquidez y van a tener que agregar al costo este tipo digamos, de exoneración de créditos fiscales. Muchas gracias por sus explicaciones que nos permiten comprender los alcances de lo que la Sociedad Nacional de Industrias ha puesto por escrito. Muchas gracias, señor Antonio Castillo, responsable de los estudios económicos y sociales, justamente en la Sociedad Nacional de Industrias. Muchas gracias y muy buenos días. Son las 9:10 de la